La paz de Dios sea con todos. Es un gozo poder compartir con ustedes en este tiempo esta programación que esperamos que sea de mucha bendición. Hoy tengo el privilegio de compartir con un amigo, pastor, hermano en la fe de muchos años y que nos honra con su visita para hablar un poquito de su vida, de su ministerio y también de inquietudes que el Señor ha puesto sobre temas trascendentes para la República Dominicana y en sentido general. Me refiero al pastor Willy Bayonet. Bienvenido, Willy. Gracias, Ezequiel. Es un privilegio para mí realmente, un honor. Amén, qué bueno. Bueno, nosotros conocemos a Willy desde cuando éramos más jóvenes que ahora. Y yo recuerdo, yo no sé si ese fue tu principio en el ministerio, pero tú tenías un programa en la radio en las tardes. Es así. Creo que era a las 5 de la tarde. Creo que era la emisora La Voz de la Verdad. Radio Renuevo. O Radio Renuevo, antes de mudarse claro, en la 1440. En AM. Exactamente. Y entonces Willy todas las tardes ahí tenía un programa enfocado en la juventud. Es así. Y bueno, nos conocimos y participábamos en eventos. ¿Cuándo comienza? Bueno, vamos a hablar primero del tema familiar. Willy Bayonet, yo como que tengo la sospecha que ya eres abuelo. Lo soy. Abuelo de 2 niños. Abuelo de 2 niños ya. Sí, Elías y Noah. Ajá. Noah, Elías y Sara, Sofía. No me digas. ¿Y cuántos hijos tú tienes? 4. 3 varones y una hembra. Ok, pues ya tú tienes que tener alrededor de 30 años de casado. Sí, así es, de 32 años. Oh my God, sí. 32 años de casado. Parece que 30 años no son nada también, ¿verdad? Gardel dijo que 20 no eran nada, pero... se va rápido el tiempo. Van rápido, ¿verdad? ¿Cómo tú conoces al Señor, Willy? Mi padre, pues... Hermano Chicho. Hermano Troncoso, era cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. Mi papá era un borrachón. Pues trabajaba, se había sacado el premio de la lotería. Oh my God. Y en una iglesia que estaba cerca de su casa, cuando él pasaba por ahí, oía los signos, pero un día se convirtió. Oh my God. Entonces, desde ahí comenzó a congregarse en esa iglesia y yo nací en ese ambiente cristiano. Pero donde afirmé mi fe fue a la edad de 15 años. Yo entregué mi vida a Cristo desde la niñez, pero a los 15 años ratifiqué mi conversión y desde ahí continué pues mis pasos en los caminos del Señor. Excelente. Te casaste y te desarrollaste. ¿Y cuándo entras? Porque tú tenías inquietudes desde joven. Es así. En el ministerio. Yo recuerdo cuando comenzaste a proclamar: el oasis será para Cristo. ¿Qué era el oasis? El oasis era una discoteca. La primera discoteca en la zona oriental. En la San Vicente de Paúl. En la San Vicente de Paúl. Un grupo de choferes comenzaron a tomar cerveza y de ahí entonces se entusiasmaron y se convirtió en una gran discoteca, la primera, que sirvió de estímulo para muchas. Y yo recuerdo que una vez pasé por ahí, eso estaba lleno de gente con un joven cristiano, amigo. Y yo no sé por qué miré hacia atrás y me dijo, no mires hacia atrás, que un príncipe de Dios no mira hacia atrás ni para allá. Pero lo que él no sabía es que con el tiempo, a lo mejor estaba mirando para allá pensando que ahí vamos a estar nosotros. Sí. Con el tiempo, precisamente el Señor nos concedió la dicha de poder iniciar una iglesia, una obra en ese lugar. En ese lugar. Sí. Pero cuando tú comenzaste en la radio, porque yo recuerdo que tú hablabas de eso todos los días, el oasis será para Cristo. ¿Era que tú estabas orando? ¿Era que lo estaban vendiendo y tú lo querías comprar? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, realmente fue una providencia maravillosa, porque el dueño iba saliendo del local y yo le dije, yo quiero alquilar ese local. Yo tenía 19 años. Oh, Dios. Yo sé que tú eras bien joven. Y él me creyó. ¿De verdad? Digo, sí, claro que sí. Y entonces lo alquilamos. Pero había que remodelarlo y acondicionarlo. Y en efecto, así ocurrió. Tú no eras pastor. Bueno, yo sí, ya mi papá iba a ser el pastor de la iglesia, pero él no se sentía seguro del llamado al ministerio. Y entonces
yo simple y llanamente me identifiqué como pastor. No, yo voy a ser el pastor de ustedes. A la edad de 19 años, y la gente creyó. Yo cuando veo a mis hijos de esa edad, digo yo, y realmente yo hice algo así. Y me creyeron, y de ahí comenzó la obra. Lo que queríamos era continuar con nuestro ministerio juvenil. Exacto. En la radio, Juventud Valiente. Exactamente. Pero Dios cambió todos los planes, y la iglesia me confirmó como pastor. Entonces, en la radio, lo que hicimos fue promover la remodelación del local diciendo el oasis para Jesucristo. Y ese fue el eslogan. Y la gente comenzó a apoyarnos, entre ellos tu papá. Sí. Porque tu papá nos dio un espaldarazo muy fuerte, porque de alguna manera nos permitieron a través de la batalla de la fe, a lo mejor ni él se acuerda de eso, de usar ese medio para promover también el oasis. El otro que nos ayudó fue Morel. Oh, sí, José Antonio Morel de Radio Alfa y Omega. Y sorpresivamente, Jeñito. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Radio Jeñito? Revelación. De Radio Revelación en América. Entonces la gente comenzó a apoyar e identificarse. Yo conservo una foto donde está tu padre, junto a Rafi Colón. Oh, my God. En ese día que aperturamos el lugar. Es decir, la idea era remodelarlo y en efecto lo logramos. ¿Y hoy? No, hoy ya ¿Es una iglesia de cuántos años? No, hoy es un centro educativo. Ok. Porque ya nosotros tenemos un local más amplio. Oh, se mudaron. Nosotros nos trasladamos a Brisa Oriental. Allá hay un terreno de más de 7,000 metros cuadrados. Okay, entonces, en ese lugar no quisimos venderlo. Algunos nos habían sugerido, véndanlo y construyan allí. Y dicen, no, es que esto tiene un valor, esto tiene un símbolo que debe conservarse. Entonces, allí opera el Centro Educativo de la Gracia. Que también es la parte educativa, el colegio. Correcto. Del proyecto de la iglesia y todo el trabajo. Tiene muchos años allá ese centro. Sí, tiene muchos años, más de 20. Ya hemos graduado, ¿cuánto? Hemos tenido 6 o 7 promociones. Tremendo. De entre ellos hay una cosecha de tu sobrino. Sí, tus dos sobrinos. 2 sobrinos míos han Sí. estudiado ahí y me han dado muy buenas referencias. Así que tremendo. Dios te ha permitido hacer todas esas cosas. ¿Y por cuántos años entonces ya estás en el ministerio? Bueno, ya debo estar como por los 35 años, sí, en el ministerio, un poquito más. ¿Cuándo tú supiste, cómo te diste cuenta que Dios quería que tú trabajaras, te esforzaras? Porque tu papá yo lo conocí siendo comerciante, empresario de una estación de gasolina, correcto, etcétera, repuestos y ese tipo de cosas. Es así. Es decir, tú no te inclinaste por esa vía. ¿O tú te fuiste de una vez al trabajo en la obra de Dios? ¿O qué pasó contigo? Sí, una conciencia de la vida, una conciencia de la muerte. Realmente yo pensaba que iba a ser millonario económicamente. Recuerdo como ahora el momento, me estaba bañando, caía el agua sobre mi cabeza en la ducha, cuando me estaba duchando, y todos esos pensamientos vinieron rápidamente, que podía tener mucho éxito. Eso es una presunción, ¿no? En el mundo empresarial. Sin embargo, reflexioné y dije, pero me voy a morir. Entonces, ese pensamiento me perturbó. Y pensé que la mejor manera de yo invertir mi existencia era entregando mi vida al ministerio. Y desde ese momento lo decidí. Tenía apenas como 16 años. Y decidí, pues, consagrar mi vida al Señor a través de ministerios estudiantiles, ¿verdad? Con gente que tú conoces, muy cercana a ti, tu cuñado, Natanael Ceballos, que iniciamos proyectos educativos allá en el Liceo Ramón Emilio Jiménez. Y luego entonces ya en la Iglesia Buenas Nuevas, con Pedro Piñeiro, allí comencé a asistirle con los jóvenes, comenzamos un ministerio juvenil, y luego entramos a la radio con Braulio Porte. Braulio Porte nos abre en la cruzada estudiantil con los pioneritos. Yo trabajé con los pioneritos, con Braulio, muy cercano a él, muy cerca de su oficina. Y entonces de allí fuimos de manera independiente ya en Radio Renuevo, que nos cedieron un espacio que ahora es un espacio a ese horario estelar, 4:30 de la tarde, todos los días. Todos los días. Entonces ahí comenzamos el ministerio con los jóvenes y luego, entonces, ya a la edad de los 20 años, comenzamos a buscar la definición doctrinal y entramos al Colegio Pastoral Spurgeon y ahí estudiamos teología. Desde los 20 hasta los 24, 25 años. Fue un tiempo muy provechoso. Y luego entonces quisimos ratificar el llamado a través digamos, de la opinión de la iglesia, como presenta las Escrituras. Y para mí fue muy gratificante el que la iglesia reconfirmara nuevamente nuestro llamado al ministerio.
Tremendo. A mí me gusta hacerle la pregunta a pastores ya que han vivido toda la experiencia del llamado de Dios, porque uno como pastor vive lidiando con hermanos con inquietudes, con deseos. Claro. Y uno que pasó por esas etapas, yo siempre le cuento, digo, miren, yo siempre sentí el llamado y el deseo de trabajar en la obra de Dios, pero yo le tenía miedo al llamado, porque yo conocía un poco de la historia alrededor de mi padre, y entonces yo no me veía. A mí me pasaba lo mismo que tú. Yo decía, yo quiero ser rico, yo quiero producir mucho dinero y yo voy a financiar el ministerio de mi padre. Wow. Esa era mi idea. Sí. Y yo me lancé a eso y fui a la universidad y estaba en eso. Bueno, luego el Señor cambió los planes y aquí estamos. Pero eres ingeniero. Sí, lo soy. Sí, tú te realizaste en claro, ese sentido y trabajé profesional. casi 15 años en mi carrera, Sí. En diferentes empresas nacionales y extranjeras. Pero lo que te quiero decir, que muchas veces los jóvenes ven una obra consumada, un ministerio de años, y a veces quieren arrancar ahí donde tú has llegado a través de un proceso de 30 años. Sí, señor. O creen que es tan sencillo como decir, ya, esto va de esta manera. Uh-huh. Cuando escuchan las historias de cada persona, dicen, bueno, no es tan sencillo, no es tan simple, son procesos donde Dios sí tiene un propósito con uno, pero muchas veces uno no está preparado para lo que Dios quiere hacer. Eso es Y correcto. Dios tiene que prepararte, Yo he llegado a la conclusión de que todo lo que yo he adquirido como conocimiento en el área profesional, como experiencia laboral, etcétera, yo digo que todo eso Dios lo usó para hoy poder manejar el tipo de ministerio que nos ha dado. Claro que sí. Bueno, Moisés es el ejemplo. Efectivamente. 40 años en palacio. Entrenándose en el palacio. Y 40 años entrenándose en el campo desierto. de la humildad. Exactamente. De la paciencia. Un entrenamiento de 80 años. De 80 años. No es tan sencillo eso. Es así. Bueno, Willy, tenemos muchas cosas. Cuando dos gente con años se juntan, empiezan a hablar de la historia, y eso es un problema, ¿verdad? Es así. Alguna gente dirá, a mí no me interesa tanta historia de ustedes, háblenme de la actualidad. Tú te has hecho abogado y tienes 2 especialidades en el área del derecho. Sí, ¿Qué te sí. llevó a estudiar derecho? Sí, es una buena pregunta. El entendimiento de que por causa del ministerio iba a necesitar esos conocimientos desde el punto de vista académico. Yo sabía lo que venía, lo que le venía a la iglesia y lo que le venía, como le ha venido a la humanidad. Entonces... Empezaste a preparar. Sí, como Calvino. Okay. Calvino fue abogado, Sí. Lutero fue abogado. Sí. Entonces, no, hay que aprender las leyes, conocer las leyes para hablar con razón de causa. Para Entonces, defender la fe. la fe, no había ninguna intención. Es decir, tu intención no era vivir del derecho, No. Ni estar litigando en los tribunales por asunto de conflictos entre la gente, sino para tú poder ser un instrumento calificado. Correcto. Cuando comencé hace mucho tiempo atrás a estudiar psicología y estaba en el ministerio, la gente pensaba que yo iba a cambiar la psicología por el ministerio, ¿no? Pero no ha sido así, ni fue así. Subordino los conocimientos de psicología a la Biblia. Cuando comencé a estudiar precisamente abogacía o derecho, la gente decía, bueno, se nos va el pastor. Pero se fueron dando cuenta que esos conocimientos van subordinados a la verdad profética más segura, la Biblia. Cuando comencé a hacer la maestría en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, dice, bueno, se nos fue el pastor, va a poner un buffet. Pero se han dado cuenta que no ha sido así. Todo lo contrario, subordinar esos conocimientos a la verdad de Dios. Y debo decirte, Ezequiel, que yo no sé dónde yo adoro más a Dios o dónde he adorado más a Dios, si en la iglesia o en un centro de estudio. No me digas. Sí, ¿por qué? Porque cuando voy al centro de estudio, voy a lo académico y comienzo a escuchar la historia del derecho, estos conocimientos, lo que hacen es ratificar mi fe. Y eso lleva mi corazón a adorar a Dios, a bendecir a Dios y a ratificar la verdad del Evangelio. Hay algunos cristianos que dicen que un cristiano no puede ser abogado.
porque piensan que el abogado lo que va a hacer es triquiñuela, trampa, engaño, a defender delincuentes, pero lo tuyo ha sido un enfoque apologético, pudiéramos decir. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y realmente es muy difícil, aunque es una profesión muy noble, porque Jesucristo es abogado, ¿verdad? Él es el que intercede, nuestro abogado. Nosotros. Dice Juan, tenemos un abogado. Sin embargo, Satanás, sabiendo la trascendencia de esa carrera, la embarra, la ensucia y le oferta. Yo conocí a Sam Erickson. Sam Erickson fue el presidente de la red de abogados a nivel mundial. La red de abogados en República Dominicana me ha distinguido muchas veces y me permitieron entrevistarlo para el programa de televisión Aquí Estamos. Sí. Y para mí fue una experiencia fascinante por la coincidencia. Entonces, él decía que un abogado como misionero es más poderoso probablemente que un misionero per se. ¿Por qué? Dice, porque puede introducir en muchos países, por ejemplo, el Sermón del Monte, que es de ética, sí, claro. ¿no? La ética cristiana que supera cualquier ética. Sí, sí. Él no es muy partícipe de que se le dé el calificativo de abogado cristiano. No eres, yo lo entendí. Dice, no, simple y llanamente abogado, porque te puede crear un prejuicio. Sí, claro. En este debate, por ejemplo, del aborto, si le das el calificativo de abogado cristiano, va a tener problemas. Te tumban de una vez. Es abogado. Sí. En otras palabras, si vamos a hablar de leyes, es de leyes que vamos a hablar. Entonces, las leyes van a confluir con la verdad de Dios. Entonces, cuando una ley no confluye con la verdad de Dios, es una ley necesariamente injusta, porque la ley es dada a favor del hombre. Por ejemplo, uno escuchando toda esta corriente liberal que hay en el mundo, que uno lo ve como una insubordinación, como una rebelión contra los valores cristianos. Uh-huh. Uno dice, y yo se lo he dicho a mucha gente, si se sacan los valores cristianos de todos los códigos penales que pudieran existir, de todo el sistema de justicia, no hay derechos, no hay razón. Por ejemplo, matar es un valor cristiano. Condenar el homicidio, condenar que una persona mate a otra, eso es un valor cristiano, es un principio cristiano, es un principio de Dios. Ahora, si vamos a rebelarnos contra todo lo de Dios, nos vamos a quedar sin nada en que sustentar la vida, el sistema de convivencia humana. Sin motivo o razón de contradecirte, y entiendo lo que está diciendo cuando habla de un valor cristiano, pero pensaría que probablemente sería un valor humano, porque el verbo se hizo carne. Es decir, el verbo tuvo que hacerse humano. Claro. Yo no puedo ser cristiano si primero no soy ser humano. Lo primero que yo tengo que ser es ser humano para luego ser cristiano. Claro. No puedo cambiar eso. Entonces, el no matar, aunque podemos atribuirle como un valor cristiano, es más un valor humano. En otras palabras, matar es un principio universal. Es un principio penal universal, independientemente de si eres musulmán, de si eres cristiano, donde fuere. Lógicamente, yo entendí lo que dijiste. Cuando la influencia cristiana entra, que todo el consejo de Dios va a afectar la conciencia de las personas, y tendremos que decir, sin lugar a dudas, un valor cristiano. No, y por ejemplo, para nosotros los cristianos que tenemos a la Biblia como guía, desde Génesis 4 vemos el rechazo de Dios al atentado de Caín contra su hermano. Sin lugar a dudas. Entonces tenemos ahí una referencia que viene, es decir, Dios no aprueba que se atente contra esa criatura, contra esa creación de él. Esa es la referencia básica, por lo menos desde la perspectiva de nosotros, lo que le servimos al Señor, así mismo es, y tenemos a la Biblia como norte. Entonces, es decir, por eso es que yo hago el enfoque de que si sacamos, yo entiendo lo que tú dices desde el punto de vista humano, pero si seguimos con esta tendencia
que es parte de lo que se ha estado debatiendo. Por ejemplo, ahora mismo con el tema del aborto. Tú has escrito una tesis que me estuviste comentando, donde habla del aborto, el infanticidio. Todo eso es parte de la lucha contra la existencia humana. El aborto es un asesinato. Es un exterminio de una vida humana, siempre que se considera desde la perspectiva de los valores que Dios nos ha dado a conocer en la Biblia, de que desde la concepción hay un ser humano ahí, hay una persona ahí. Entonces, eso es un valor, por eso nosotros defendemos la vida, por eso nosotros nos oponemos al aborto. Ahora, tú escribiste una tesis sobre eso que revela tus inquietudes que has manifestado de defender la verdad bíblica, de defender el mensaje de la iglesia en el aspecto legal desde la perspectiva de un abogado. ¿Cuál fue tu inquietud para esa tesis que acaba de presentar? Como te había dicho, realmente mi inquietud al inicio era el suicidio, por un asunto que está acaeciendo no solamente en el mundo, sino en el contexto del pueblo cristiano, evangélico, religioso, en su sentido general. Entonces, cuando presenté el anteproyecto, me lo rechazaron, porque tomé de una fuente virtual que creía que era fidedigna, porque había citado el Código Penal, pero lo citó mal, en el sentido de que habló de el suicidio como un delito de acuerdo al Código Penal. Cuando yo lo presento, la magistrada, que era una magistrada, la maestra, y la asesora, me dice, no está en el Código Penal. Digo, pero sí. Entonces yo me confié, tuve yo que ir precisamente al Código Penal y darme cuenta que esa figura ya no estaba, porque en efecto estaba, pero fue cambiada por el hecho de que se entiende que esa tipología venía como resultado de la influencia del derecho canónico. Claro. Porque en el derecho canónico sí está el suicidio como delito. En tal virtud no existía ni existe la instigación al suicidio. Entonces ahí hay un vacío para la humanidad muy peligroso. Y un vacío incluso hasta para el mismo pueblo de Dios si sigue ese criterio de justicia. Claro, muy peligroso. Claro. Entonces no me quedó otra alternativa que el aborto. Pero me doy cuenta ahora que la mano de Dios estaba en todo esto. Entonces me aprobaron el anteproyecto para la tesis con relación al aborto. En esencia, ¿qué tú planteas? Sí, el planteamiento es que el aborto es un delito, es un crimen, no porque primariamente lo diga la Biblia, sino porque la teoría del delito lo tipifica como tal. Interesante. De hecho, se habla de eximentes de justificación del tipo penal del aborto. En otras palabras, son eximentes. No se le quita la juridicidad, es decir, sigue siendo un delito. Por eso hay eximentes. Ahora, lo que pasa es que esas eximentes no llevan armonía o consistencia con la teoría del delito. Estamos hablando de que cualquier abogado sencillo, cualquier abogado profundo, sabe lo que estamos diciendo. Es decir, que esas eximentes no proceden de ninguna manera. Okay. Entonces, si lo entendiéramos, peleáramos por ahí. Pero lógicamente que hay otro asunto más profundo que tiene que ver con el origen de la vida. Entonces tienes que meterte al origen de la vida. Entonces Darwin juega un papel importante en cambiar la cosmovisión. Y Darwin es la teoría, es la hipótesis que dan como verdad. Correcto. Aunque no la han probado. Correcto. Pero la enseñan en la escuela. Porque lo que pasa con Darwin, primero Darwin, según la biografía de Darwin fue un resentido. Claro, un rebelde. Un rebelde, ¿por qué? Porque en un momento de su historia, su hijita, él era cristiano, es un apóstata. Darwin es un apóstata, o fue un apóstata.
Su esposa cristiana iban a la iglesia en Inglaterra y su hija enfermó. Entonces él le pidió a Dios que le sanara a su hija. Si me sana mi hija, me entrego a ti, me consagro a ti. Y murió. Eso le llenó el corazón de rebeldía. Entonces, cuando comienza a hacer sus investigaciones, lógicamente, ya con esa rebeldía, y ve la crueldad de este mundo, porque este mundo es cruel realmente en un sentido. Es decir, ver cómo el más fuerte sobrevivía en el reino animal. Cuando yo veo esas imágenes en televisión de estos documentales que hacen, realmente me entristezco mucho. Claro. Veo cómo un león mata a otro animal. Y cómo lo desgarra. Lo desgarra. Entonces Darwin vio todo eso y se lo mostró a sus otros hijos. El más fuerte sobrevive. Entonces ahí escribe su libro, ¿verdad? Él no lo iba a publicar, pero otros sí lo iba a publicar un libro parecido. Y entonces un compañero, un asistente de él dijo, si tú no lo haces, te van a comer los caramelos, como decimos aquí en República Dominicana. Entonces rápidamente lo publicó y el libro se vendió en Inglaterra y en el mundo entero de una manera rápida. Se agotaron todos los libros. Karl Marx dijo, esto era lo que nos faltaba. Esta era la pieza que faltaba para darle una estocada a Dios. Sí. Porque en la Revolución Francesa, claro, precisamente no pudieron sustentar eso porque no tenían el argumento. Por lo menos el argumento estructurado. Exacto. Entonces Darwin lo que hace es que mezcla sus hallazgos científicos con metafísica. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, Philip Jackson, un abogado que habla en contra de las teorías de Darwin, dice, mira, yo soy abogado y aquí el problema está en la argumentación. Es decir, el éxito de Darwin está en su argumentación. Si se gana la credibilidad, él como científico, ya todo lo que él diga, la gente va a creer palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, precisamente el tiempo se nos ha ido corriendo, pero en esta coyuntura que tenemos, vamos a circunscribirnos a la República Dominicana, aunque sabemos que es algo que está pasando a nivel, en muchos lugares del mundo. ¿Cuál tú crees que debe ser la defensa que presente la Iglesia, el tipo de enfoque o de defensa que debe presentar la Iglesia ante estas embestidas para aprobar leyes pro aborto, las famosas 3 causales y todo lo que se viene por ese camino? ¿Cuál tú crees que debe ser el argumento de la Iglesia? Tú que te has sumergido en el tema y lo has visto no solamente desde la perspectiva cristiana, sino como abogado, como haciendo un análisis legal del tema. A veces es muy difícil hacer un planteamiento porque si te vas por el camino mediático, ¿verdad? Entonces te va a convertir en un político cualquiera o te va a convertir en un gremialista. Entonces la Biblia no nos conduce por ese camino. La Biblia es la verdad y nosotros proclamamos esa verdad. Para poder sustentar lo que voy a decir, te voy a narrar una experiencia que tuve hace como 20 años. No tanto, de 15 a 20 años. El asunto es que un jurista de Santiago, muy famoso, él escribe ahora para el Diario Libre, un influyente, poderoso, estaba dando una conferencia y a mí me invitaron, precisamente, la red de abogados, me invita. Y yo estoy allí y el tema era el concordato. Entonces él decía que había que combatir el concordato y todos los cristianos, ¡uy! Todo el mundo estaba contento. Entonces digo, ¿me callo o hablo? Porque si hablo aquí, entonces le voy a tirar un jarro de agua fría a todo lo que él ha dicho. Pero si callo, entonces no soy siervo de Dios. Levanté mi mano y le dije, mire, me parece muy interesante todo lo que usted ha dicho, pero debemos de tener sumamente cuidado, porque si usted se opone al concordato, del cual yo también me opongo, y usted está pidiendo una tajada para los evangélicos, entonces usted va a tener un problema, porque los satánicos van a pedir su tajada también. Y lo van a y van a implementar todo el tema del laicismo y etc. Sí, ese es el punto. Entonces, lo propio pasa, guardando la distancia, con el tema del aborto, o como prefiero llamarle, el infanticidio. Porque ya los abortistas, quiero decir, los que promueven el infanticidio, que ahora se le llama aborto,
han ganado un gran terreno porque es la manipulación semántica. La manipulación semántica, Sí, claro. sin lugar a dudas. Entonces ya tú estás hablando de aborto y dices, ya te gané, Sí, porque sí. te llevé a mi terreno, porque aborto es un término genérico, que no es malo per se, porque los animales abortan. Sí, sí. Y hay cosas que sí que hay que abortar. Cuando Sí. usted va en un viaje y dice aborten, son expresiones que no son... La misión se abortó. Se abortó, no son negativas en sí mismas. Sí. Pero el término, la tipología correcta es infanticidio. Lo que pasa es que hay una especie de antítesis o de rechazo a lo que es el código canónico, que en asuntos esenciales debemos devolver, aunque sea católico, al código canónico, porque tiene una influencia significativamente bíblica. Pero para sintetizar, lo que quiero decir es que realmente el tema le correspondería a los abogados. El tema del infanticidio es para abogados. Para abogados y para abogados que puedan enfatizar lo que es la teoría del delito y no deben salirse de ahí. 1. 2. La iglesia sí tiene un mensaje, pero es un mensaje profético. Al ser un mensaje profético, la iglesia va a parecer cruel, pero ¿qué más da? El Señor dijo que no iban a perseguir. Es parte. Entonces, la iglesia no debe de dar ni la más mínima duda con relación al tema. Entonces, la iglesia debe decir en sentido absoluto, no matarás. Ese es el mensaje profético, donde quiera que vayamos. Entonces, no podemos ir a simposio, no podemos ir a paneles. Un pastor no tiene por qué ir a paneles, porque va a ofender. Entonces, a un panel se va a dialogar, a ver si eso es delito o no es delito. Se llega. Es como el tema Es mejor llevarlo al tema, al debate legal. Al debate legal, no tienen que ser abogados, que no se identifiquen como cristianos. No tienen que identificar. Usted me invita como abogado. Yo vengo aquí como abogado. Precisamente, ¿por qué es que ha tenido tanto éxito este argentino que ha venido? Sí, Agustín. Porque él dice que él no es cristiano. Sí. Él dice que ni él ha ido a la Biblia. Sí. Entonces ha humillado a todo el mundo. Exactamente. Porque a través de la lógica jurídica y la lógica universal se ha metido a todo el mundo en un bolsillo. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tienen que hacer los abogados? Si son cristianos, no se identifiquen como cristianos. No, yo vengo aquí como abogado. Ahora, el testimonio suyo va a decir, en ti hay algo diferente. Exacto. Pero la iglesia sí tiene que mantener a través de todos sus medios el mensaje profético y el mensaje escatológico. Claro. ¿Y cuál es el mensaje escatológico? Claro. El infierno. Claro. Y ya no se predica del infierno. No. Usted tiene que advertirle a todo el que están siguiendo ese camino. La apostasía que hay es anulando el infierno. El infierno. Entonces, líbrese del infierno eterno, donde el gusano de ellos no muere. Exacto. Pero no queremos parecer ridículos. Entonces, cuando tú te vas al campo intelectualoide, ahí tú comienzas a perder. Pablo era un intelectual, pero un intelectual fino y alto, con un griego pulido. En Atenas lo demostró. Cuando habló en Atenas, en el Areópago, con Dionisio, el areopagista. Se sorprendieron del lenguaje tan pulido y tan fino. Pero Pablo todo eso lo tenía por basura, con tal de ganar a Cristo. Es decir, el mensaje de la iglesia tiene que seguir siendo el mensaje que la Biblia plantea. Ni más ni menos. Aunque me etiqueten. No, exactamente. Me pongan, tú eres evangélico, tú eres cristiano. Yo tengo que decidir, en un plano ya propiamente de discusión, ¿qué soy? ¿Voy como abogado o voy como pastor? Si voy como pastor, entonces te voy a tener que decir 3 cosas que no te van a gustar. Que no te van a gustar. Es como, yo no creo que tú harías un debate con un criminal, con un homicida, para ver si matar es malo. Efectivamente. No, porque ya eso se legisló. Exacto. Y eso se legisló. Exacto. Eso no vamos a entrar en eso. Es decir, usted es un criminal y punto. Entonces no hay nada que debatir. Es como el caso de la libre sexualidad, que ahora no se puede decir homosexualidad porque te censuran. No, exacto. Es decir, ¿cómo tú vas a discutir con un panelista acerca de la homosexualidad? No, porque la Biblia tiene una tipología para esa conducta. Exacto. Que es aberrante, que es antinatural y que ya la Biblia dice. Y ofensiva delante de Dios. Es un delito lesa humanidad, porque es contra la familia, es contra la procreación, porque 2 hombres no procrean. Efectivamente. Bueno, interesantísima esta conversación con el pastor Willy Bayonet, pero el tiempo se nos acabó. Nos extendimos un poquito, pero creo que estos temas deben seguirse tratando. Willy, si abogados de alguna iglesia, ¿tú has hecho eventos para los abogados para
orientar sobre estas cosas que tú has entendido y que has planteado, por ejemplo, en esa tesis, o simplemente lo estás haciendo a través de las publicaciones y demás? ¿Cómo tú quisieras motivar a otros en esta perspectiva? Como quisiera que Ezequiel Molina, que tiene un medio tan poderoso como este, de quien Dios usa, pues pueda hacer un canal para crear, ¿verdad?, eventos maravillosos y que yo le caiga atrás. Es decir, que yo le respalde, le endose. Pues entonces ya tú sabes que si tú lo quieres, tú puedes venir toda la semana en este programa a plantear un punto de ese tema para que entiendan los abogados cristianos. Así que el reto está hecho. Yo soy tuyo. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo, porque yo creo, más que nunca la iglesia tiene que ser apologética. La iglesia tiene que presentar defensa. Sí, así es. Pero tiene que ser con los instrumentos adecuados. Sí. Hay mucha gente que no puede defender a la iglesia porque le hace daño. Sí, así mismo es. Así mismo es. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que estar claros con eso. Sí, tú sabes, perdón, que en el Senado de la República, en el gobierno pasado, a la senadora, que era presidenta del Senado, precisamente yo le entregué la tesis. Y ella me prometió, me dijo, independientemente de todo asunto político, líbrenos Dios, ella me dijo, Pastor Bayonet, esto no va a pasar. No va a pasar cuando, recuérdate que los diputados lo aprobaron. Sí. Dijo, por aquí esto no va a pasar. Ya yo confirmé con todos los senadores y me dijeron que no va a pasar. Entonces, ese tipo de influencia son poderosas, pero que no se ven. A lo mejor lo estoy diciendo ahora públicamente, pero son cosas soterradas. De paso, cuando se hizo la Constitución del 2010, ahí hubo una influencia de precisión. Claro. De precisión, que recuerdo cuando una feminista, maestra, estaba hablando a la luz de la Constitución pasada, y ella no se dio cuenta de que esa Constitución, la de 2010, había cambiado en un punto donde se establecía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, que la precisó la del 2010. El Señor en su providencia lo permitió, tener la gente ahí la adecuada que lo hizo. La influencia cristiana. Claro. Gracias, Willy, que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, gracias a ti. Ese trabajo que haces para el Señor, y siga bendiciendo tu familia. Y yo creo que vamos a tener que seguir teniendo estos encuentros aquí Te voy a preparar un presentador abogado para que contigo vayan tratando los temas de esta área, porque yo creo que van a hacer grandes aportes y nosotros aquí a través de estos medios publicarlo, porque yo digo que para eso el Señor nos ha dado medios, para anunciar el Evangelio, para orientar a la iglesia, para edificar al pueblo, y de eso se trata. Quisiera agradecerte esta puerta grande que me estás abriendo, ¿verdad? Y el conversar contigo, que para mí es un refrigerio. Amén. Es un refrigerio. Y ver cómo la buena mano de Dios ha sido contigo. Amén. Porque a lo mejor la gente no sabe cómo tú comenzaste hablando en la radio y cómo fuiste perfeccionando la modulación de tu voz. Sí. Hasta llegar hoy en día a ser un hombre usado por Dios. Amén. Para influencia de millones de personas en el mundo. Es decir, que bendigo a Dios por tu vida. Amén. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros.